Efesios 2. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nota, estabais muertos. El hombre no necesita meramente a una guía o a un maestro. Él está muerto y lo que necesita es a alguien capaz de resucitar su espíritu. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nota. El modo y las actitudes de la sociedad son formados por el príncipe de la potestad del aire, un título para Satanás que tiene relación con la influencia que ejerce sobre todas y cada cultura. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nota, hijos de ira. El fin inevitable de los hijos de desobediencia, versículo 2, es estar bajo la condenación de un Dios justamente airado. Es enfrentar un juicio justificado por haber violado fronteras conocidas de orden espiritual y moral. Véase Romanos 1, 18, 21. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nota, nos hizo sentar con Cristo Jesús. 3. Nos que encontramos en los versículos 5 y 6 señalan nuestra unión con Cristo, primero en su resurrección, segundo en su ascensión, tercero en su papel actual a la diestra de Dios. Desde este lugar de compañerismo Él nos concede que participemos en las obras del poder de su reino, Colosenses 1:13. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nota, en los siglos venideros, no importa la gloria que podamos experimentar y gozar en el tiempo presente por el poder y la autoridad del reino de Cristo, es claro que aún hay mucho que no se ha realizado, lo que se hará efectivo en la consumación de esta era y con la inauguración del inimaginable futuro que Dios tiene reservado para los suyos. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nota, gracia habla de la inmerecida bondad por la cual nos es dada la salvación, pero también es la poderosa palabra que describe las formas de operar del Espíritu Santo. Gracia es una fuerza tanto como favor, un verbo, pero también un sustantivo. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nota, creados, para que anduviésemos en ellas. Lo maravilloso de la obra de nueva creación de Dios en cada creyente es que Él renueva la naturaleza de sus hijos redimidos para realizar buenas obras. Riqueza literaria, hechura, poema, Strong 4161, del verbo poleo, hacer, compare poema y poesía. La palabra designa un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. Poema hace énfasis en Dios como diseñador, maestro, en el universo como su creación, Romanos 1:20, y en el creyente redimido como su nueva creación, Efesios 2:10. Antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni rima ni razón. La conversión nos trajo equilibrio, simetría y orden. Nosotros somos el poema de Dios, su obra de arte. Reconciliación por medio de la cruz, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Nota, incircuncisión es el término más directo para describir el hecho que los gentiles estaban fuera de cualquier pacto con Dios. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nota, sin Cristo es la primera de 5 frases en este versículo que describe la separación de los gentiles antes que Cristo viniera.
Estar sin un Mesías es el origen de la futilidad y la desesperanza. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nota, pero ahora junto con pero Dios, versículo 4, son gloriosas palabras centrales en torno a las cuales la vida se mueve de muerte a vida, de pecado a salvación y de esperanza a gozo eterno. Dinámica del reino. El sacrificio de Cristo abarca a los gentiles, la sangre. Antes del nuevo pacto, los gentiles estaban excluidos de la nación de Israel y se les consideraba ajenos a las promesas del pacto de Dios. No había esperanza para ellos en esta vida, ni tampoco podían reconocer la presencia de Dios en el mundo. La sangre del sacrificio del pacto de Cristo unió a los gentiles creyentes quienes estaban alejados de Dios. Junto con los judíos en el nuevo pacto, los gentiles fueron incorporados para que gozaran de la promesa por medio del nuevo pacto e incluidos como herederos junto a los patriarcas de todas las promesas de Dios. Romanos 3:25, 1 de Pedro 1:18 al 19. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nota, la esencia de la paz es dual. Lo mismo causa el cese de la separación que de la lucha. Paz significa estar unidos con y también poner fin a la hostilidad. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nota, familia aquí se refiere a los redimidos. Riqueza literaria, extranjeros, paroicos, Strong 3491. De para cerca, cerca y oikeo, habitar. De aquí habitando cerca. La palabra vino a referirse a un extranjero que habita como un transeúnte o peregrino en un país, sin los derechos de ciudadanía. El vocablo se aplica a Abraham y Moisés, peregrinos en un país que no era de ellos, Hechos 7:6, 29. Y al cristiano que viaja por este mundo como un extranjero cuya ciudadanía y residencia última se hallan en el cielo, 1 de Pedro 2:11. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nota, los apóstoles y profetas que aquí se mencionan deben distinguirse de aquellos a los que se hace referencia en 4:11. En este caso se alude a los apóstoles fundadores como en Apocalipsis 21:14, mientras la referencia siguiente, 4:11, identifica la misión de aquellos que ministran en la Iglesia de Cristo en un sentido más general. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nota final. La metáfora del cuerpo, 1:22-23, que es llenado por Cristo completamente, la del edificio, templo habitado por Dios a través del Espíritu Santo. Trasfondo de Efesios. Éfeso era un puerto de importancia en la costa occidental de la Asia Menor, situado cerca del actual Izmir. Allí se hallaba una de las 7 iglesias a las que Jesús dirigió sus cartas que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, lo cual constituye un hecho relevante para estudiar la epístola, debido a que en un principio circuló en aproximadamente el mismo grupo de iglesias. Aunque Pablo había estado antes en Éfeso, Hechos 18:21, comenzó su ministerio en aquella ciudad en el invierno del año 55 después de Cristo. Sirvió allí por 2 años completos, Hechos 19:8 al 10, y estableció relaciones tan profundas con los efesios que su mensaje de despedida es uno de los más conmovedores pasajes de la Biblia, Hechos 20, 17 al 38.